con dos especialistas, me parece un temón. Temazo. A partir de una declaración, hoy que estamos hablando todos de Colapinto, viste que estamos todos así como con el regreso de Colapinto a la Fórmula 1, en una de las últimas conferencias de prensa, que resulta después que no fue la primera vez que él hablaba de esto, le hacen una pregunta y medio que se cuelga. Y entonces, como se cuelga, pide que le repitan la pregunta y dice, disculpen chicos, lo que pasa es que es mi TDAH. Y que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese es lo que significan estas siglas. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a hablar otra vez de lo que es el TDAH. Y en TikTok, en redes sociales, empezó como tú encontrabas desde Reels que es como detectarlo si vos tenés TDAH. En un minuto te lo explico, ¿eh? Así eran los videos. Te explico en un minuto qué es tener TDAH. Tal cual. Entonces, la verdad que dijimos, paremos un poco la pelota, está bárbaro lo que se puede compartir o no tanto en redes sociales, pero está bueno nosotros poner un tamiz a todo esto y hablar con profesionales para entender acerca de esto que evidentemente preocupa, llama la atención a muchos chicos y adolescentes. Por eso está Florencia Pasiti, que es psicóloga, y Germán Hetzer, que es psicopedagogo, terapeuta en estimulación temprana del hospital Los Dos de Niños Orlando Alasia. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hicimos una intro así como media rápida. Está bien. Pero, ¿qué cosa? ¿Hace cuánto que hablamos? Hace muchos años que hablamos de este trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sí, hace muchos años que hablamos y que tiene existencia ya desde el DSM-4, que es el manual de psiquiatría. Ahora ya vamos por el DSM-5. Y en el país particularmente yo lo ubicaría desde el 2004 en adelante, que fue el momento en donde tuvo ingreso al país lo que es el metilfelinato, que es algo así, no me sale muy bien el nombre, que es la droga que va acompañada a este diagnóstico, ¿no? En aquel momento, en Capital, Beatriz Janín, con otro grupo de colegas, emprenden lo que es la lucha en contra del ingreso de esta droga al país, estando ya advertidos, ¿no?, por los riesgos en lo que es el sobrediagnóstico y la sobremedicalización de las infancias. Así que tiene una historia larga y también nos recordábamos, hay distintas Flor, incluso posiciones. Que hace 15 años hubo una moda de medicar a los chicos, que había colegios que tenían un montón de chicos por grado medicados por este TDAH, que incluso se tuvo que salir a poner un freno, ¿no? Porque decían, tantos chicos medicados, porque se decían, no, son hiperactivos, no se pueden concentrar. Están inquietos, que si vos escuchabas, era como una descripción de cualquier pibe, en realidad. Claro, que surge desde la escuela, obviamente, con la psicopedagogía, justamente que vamos a hablar ahora con él, en esto de poder concentrarse, hacer la tarea, concentrarse para estudiar, para hacer las pruebas. Y bueno, ahí nace todo esto, bueno, tiene hiperactividad. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo medicamos? Era una moda que se puso en ese momento que lo recordamos todos. Sí, tal cual. Sí, un poco, si vemos la propuesta tanto del DSM-4, que si quieren un poco explicamos cómo se organiza, digamos, este manual, que es un manual que ordena de alguna manera los desórdenes mentales, ¿no? Y es un manual que se elabora en un país del mundo intentando calificar, ordenar o darle un nombre a los trastornos sucedidos en todo el mundo, digamos. Entonces, es medio raro también pensar que no se puede adecuar a cada contexto el diagnóstico que figura en este manual, por ejemplo, sumado a que si llegamos a un DSM-5 hubo un 4, un 3, un 2. En las anteriores versiones se intentó hablar sobre causas de estos diagnósticos y nunca hubo un consenso en la sociedad científica, entonces solamente quedaron las nomenclaturas ordenadas a partir de una enumeración de indicadores o síntomas que presentaba la persona, en este caso los niños, ¿no? Una enumeración de conductas, comportamientos, manifestaciones que en la cantidad que uno pueda llegar a tener le correspondía un diagnóstico. Bien. Y es
casual también que este diagnóstico tenga un código al que también le corresponde un medicamento, ¿no? Qué Entonces, casualidad. es como para llenarse de preguntas. A ver, danos un ejemplo para que la gente entienda. O sea, viene una criatura que le cuesta concentrarse. Bien. O sea, pensemos esto. Justamente, hablar de una criatura es poder tener al niño presente, donde a lo mejor estos diagnósticos lo que buscan es generalizar y donde, bueno, no cabe una pregunta, ¿por qué este niño no presta atención? ¿Por qué este niño se mueve tanto? ¿Sí? Y lo que se busca, tendiendo también o en sintonía con la modalidad o la propuesta social hoy de solucionar todo de modo inmediato, ya, ahora, que tenga resultado inmediato, justamente las propuestas para que el chico atienda, se quede quieto, bueno, a veces tiene que ver con, digamos, entrenarlo a que se quede quieto. Y no hay una pregunta, ¿por qué se mueve un niño? ¿No es cierto? Claro. Entonces ahí podemos incluir muchas interpretaciones, pero generalmente los chicos se mueven para conquistar el espacio. El movimiento implica algo de la construcción del cuerpo de ese niño, que nace sin saber ni qué es ni quién es, y de alguna manera tiene que empezar a registrar a partir de la experiencia motriz. Su cuerpo. A construir el espacio a partir del movimiento. La cuestión es si este movimiento para el adulto le resulta un conflicto, ¿no? Que tiene que quedarse quieto porque si no rompe, desordena, ensucia. Bueno, a ver, ¿qué tolerancia tenemos los adultos respecto al movimiento de los niños? Igualmente no es para minimizar, digamos, siempre hay que tener en cuenta, frente a la manifestación de un niño, múltiples factores, ¿sí? Pero uno también puede pensar el movimiento como decir, bueno, ¿cómo frenamos un movimiento? A partir de un rodeo de pensamientos, se puede decir, ¿no es cierto? Se antecede el pensamiento a la acción. Y a veces hay niños que no pueden hacer eso y están todo el tiempo impulsados al movimiento. No llegan a ese momento previo de poder ver, de poder analizar antes de hacer la acción. Exacto. Entonces, por ahí ofrecerle al niño algo que le permita pensar, enganchar ese movimiento a una representación en su cabeza, bueno, a lo mejor, bueno, yo por mi experiencia, se logra muchísimo que este niño pueda calmar, tranquilizar, pensar, poder traducir en lenguaje, en palabra esto. Pero es un proceso. Es un proceso. Exactamente, es un proceso y que está ligado directamente con la historia de ese niño, con el contexto de ese niño. La verdad que acá la pregunta también es ¿cuándo es patológico? ¿Cuándo pasa de ser? ¿Cuándo de parte del ocuparse? Ni hablar de medicar. Me río mucho porque te mandan... Ay, mire, son raros los saludos. Dice, saludos a Germán Hetzer de parte de Juan Trovetti, un grande ese psicopedagogo. Y dice, metilfenidato de 10 miligramos. Eso te saludo y gracias. Metilfenidato de 10 miligramos. Pero... A mí me gustaría aclarar una cosa. El DSM hace una clasificación diagnóstica de acuerdo a síntomas y signos que son fundamentalmente observables conductuales, ¿sí? Esto de a qué atiende o qué no atiende es una observable. Después, que uno se pregunte, como dice Germán, ¿por qué no atiende? Es abrir a otro campo, ¿no? Claro. Porque bajo un mismo observable, una misma conducta, un chiquito que lo vemos inquieto o un chiquito que empieza un juego y lo interrumpe y sigue y hace otra cosa porque no puede empezar y terminar un juego y pasa de 2 a 3 juegos en un lapso de 2 minutos. Bajo ese mismo observable pueden haber un montón de determinantes coyunturales, vinculares, afectivos, que están dando cuenta de ese mensaje, ¿no? Nosotros trabajamos con los niños con la conducta, con el valor de mensaje, ¿no? Hay algo que quieren decir, hay algo que quieren mostrar, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo observable puede haber un montón de causaciones y de determinantes en donde va a haber un enlace con lo biológico, digamos, porque
me parece que también en esto se trata de poder articular lo subjetivo con lo orgánico, lo coyuntural, lo afectivo. Digamos, es una pluricausalidad y una complejidad que determina un solo observable. Entonces, si nosotros a eso rápidamente lo unificamos en signos y síntomas y le abrochamos un diagnóstico, le abrochamos una medicación, estamos silenciando lo que el niño quiere expresar. Claro. Y a veces pueden haber manifestaciones de duelos, manifestaciones de abuso, manifestaciones de maltrato, se pueden tapar un montón de cosas. De esto, de que ese proceso que el niño va construyendo con un adulto que ayuda a construir esto de la pausa, del tiempo, de la espera, puede haber un niño que esté con dificultades con eso porque el propio adulto está tomado por una urgencia. Entonces ahí también nos lleva a pensar esto, bueno, como sociedad, como adultos, ¿qué es lo que nosotros estamos produciendo? Te agrego algo porque fíjate, nos escribe Laura, una oyente, dice, tengo 28 años frente a aulas. Ajá. Muchas veces es también falta de límites desde el hogar o los docentes que no pueden tolerar la diferencia en los tiempos de aprendizaje. No sé si sirve esto como análisis. Muy interesante, sí, claro que sí. Porque en primer lugar, los que tenemos la responsabilidad de ayudarlos a los chicos en primer lugar, los chicos necesitan un adulto que les preste atención, ¿no? Digamos, la atención, esto que se nombra como déficit de atención, no hay nada neurológico que determine, ¿no? No hay una causación orgánica, por eso se habla de trastorno y no de enfermedad, porque en una enfermedad vos tenés una causación orgánica, en un trastorno no, es una pluralidad de determinantes que se unifican. Ahora, el niño lo primero que necesita es una mirada de un adulto que lo pueda alojar, que lo pueda contener, que le pueda prestar atención, que pueda marcar ritmos, que pueda marcarle tiempos de espera. Entonces, un niño va a engancharse a la atención del otro y después va a tener una atención que va a ser selectiva. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿a qué atiende un adulto cuando no, a un niño o un adulto cuando no atiende a un niño? Digamos, ¿no? Ahí en ese doble movimiento. Lo otro es una charla aparte también. Claro. También. Esa necesidad a veces del docente de avanzar con las temáticas y demás y no entender que a lo mejor hay otro ritmo, pero también hay una realidad de las aulas hoy en día que es muy difícil también para el docente y bueno, hay que trabajar en conjunto y eso es complejo también. Sí. Sin duda. Dale. No, y quiero retomar el fallido porque me parece que la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como adultos, digamos, qué tipo de niños, qué le estamos ofreciendo a los niños para que un niño pueda ser, pueda construir ese tiempo de espera, ese tiempo de construcción, para que pueda ser niño, ¿no? Y que no lo llevemos corriendo al ritmo y a la velocidad que corremos como adultos, ¿no? Entonces me parece que en esto de bueno, por un lado, la singularidad de cada niño para aprender, para ordenarse, que a veces puede serle muy difícil a los docentes porque, a ver, detrás de una manifestación así puede haber un desorden subjetivo muy grande y muy importante, ¿no? Y aparte siempre tenemos que tener en vista que hay un niño que está sufriendo y que está mostrando algo. Por eso lo importante del riesgo de no caer en la medicalización y también el riesgo de la liviandad por ahí con la que se habla de algunos diagnósticos, porque un diagnóstico también da identidad, ¿no? Esto que dice, soy esto. Yo soy tal claro, cosa. Sí. Claro, Perdón, tengo veces, esto, soy esto. Claro, sucede esto, que a veces en la nomenclatura que se utiliza, atraviesa el ser del niño en vez del tener, ahí. Y muchas veces se terminan generando modos de cómo tratar a un TDAH, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de estar tratando a un niño, estamos tratando a un TDAH. Bueno, me parece que ahí hay que empezar a correr los parámetros, hay que cuestionarse respecto de este modus operandi hoy imperante. ¿Se encuentran con algún patrón común en su experiencia en el hospital de niños? ¿Con respecto a qué? A esto que hablábamos. Los chicos que Llegan con llegan estas para dificultades, los padres, el principal problema está allí, la banalización de la información o del contenido, del diagnóstico.
Yo creo que estamos atravesados por muchos factores, digamos, incluyendo para poder salirse de el mecanismo de culpabilizar, porque no se trata de esto, sino entender a veces algo que decía Florencia, y es muy importante, el sostén de la mirada que necesita un niño, ¿sí? Esa atención que es prestada, no presta atención, bueno, para que el niño preste atención se la tenemos que prestar. Y a veces también se juega esto, el rol del adulto, la función del adulto, en qué ofrece. Y a veces el adulto también está atravesado por una vorágine de cosas, digamos, un ritmo totalmente acelerado. Y los chicos quedan a merced de estos ritmos que no son justamente los tiempos que requiere un proceso de constitución subjetiva. Los tiempos de constitución subjetiva tienen que ver con ritmos pausados de intervalos, ¿sí? Entre el estar y el no estar, entre esta presencia-ausencia del adulto disponible. Porque a veces uno dice, bueno, yo estoy las 24 horas, pero ¿y el adulto también dónde tiene su cabeza? Claro, En la su disponibilidad. preocupación. La disponibilidad psíquica, diría Winnicott, que es un pediatra justamente, que ¿Y trata... se encuentran mucho con esto? Y nos encontramos mucho con esto. Nos encontramos mucho. Justamente acá Nico nos comenta, Luchi justo quería leer, hola chicos, soy Nico, tengo mi hija de 12 años que tiene TDAH, bueno, hacemos un acompañamiento escolar con psicopedagogo y estamos con la familia a full, la familia está participando también de este proceso, acompañando a su hija obviamente. Esto de estar disponible, pero disponible realmente, con la apertura de disponibilidad, no solamente estoy presente las 24 horas como decías recién, sino este proceso de ir y venir también, porque es un ida y vuelta. Sí, Sí, y que implica un trabajo en conjunto, ¿no? Esto de, bueno, no solo se trabaja con el niño, sino también con los padres, porque también hay que ver qué cuestiones pueden estar atravesando esa familia, esa pareja. Es un trabajo en conjunto con la escuela, qué herramientas tiene esa escuela. Sí. Y algo que es importante, que me parece importante señalar, es que hay distintas posiciones, ¿no? Respecto al diagnóstico desde distintas profesiones, digamos, ¿no? Yo soy psicóloga, practicante del psicoanálisis, y no hago una lectura diagnóstica de lo que le pasa a un niño desde el DSM. Entonces, ahí también hay una diferencia, esto de bueno, un colega que es conductual, por ejemplo, claro, va a utilizar esta categoría posiblemente. Ahora, yo desde la teoría que trabajo, y Germán también, que compartimos el marco teórico, y el sector del hospital en sí, claro, la cuestión es ampliamos esta mirada desde un paradigma, desde la complejidad, ¿no? Y desde de poder pensar este decir del niño de modo integral, ¿no? Entonces ahí es en donde entran todos estos factores con los que también es necesario trabajar, con la escuela, la familia, el niño, pensando, bueno, esto de que pueden haber distintas cosas, no solo una cuestión conductual. Te pongo una situación, que de muchos, les debe haber pasado. Notita de la escuela, reunión de los padres con la psicopedagogo, con la maestra, el nene no presta atención, se mueve mucho en el aula. Yo les aconsejo que lo hagan ver porque puede tener trastorno, viste que es así. Sí. ¿A quién lo llevas? ¿Cuál es el primer paso? Claro. Claro, y yo me imagino a los padres ahí, lo lleva un psicólogo, con su psicopedagogo, al pediatra. ¿Qué sería lo correcto? Que me imagino que un montón de papás deben estar pensando esto. Bueno, eso depende también del enfoque que uno quiera darle. Si entiende que la causa de lo que le pasa a su hijo se reduce a lo biológico y va a terminar en los profesionales médicos también, ¿no es cierto? A nuestro entender, primero, uno podría incluir como factor lo orgánico, pero estaría acompañado de otras manifestaciones, si fuera estrictamente orgánico. Por eso uno sugiere primero encontrarse con el niño y ver cuál es la fuente, en todo caso, de sufrimiento. Es decir, alguien que pueda hacer una lectura de este comportamiento, como decía Florencia,
como un mensaje, como algo que nos quiere decir este niño a través de ese comportamiento. Bueno, no presta atención. A lo mejor habría que empezar a preguntar a qué sí le presta atención. Digo, las fotos a veces que aparecen ahí en pantalla está ese niño como, uno diría volado, ¿no? ¿Su cabeza dónde está? Te está mirando, pero su cabeza dónde Cansado, está. aburrido. Sí. Ponele, ¿no? Ponele cosas. Pensemos también que el avasallamiento de información que reciben hoy los niños, de alguna manera uno puede pensar, bueno, ¿qué capacidad de procesar todo eso tienen? De ordenar en su cabeza eso, que uno puede decir, bueno, funciona como un distractor interno, ¿sí? Así como cuando uno a lo mejor quiere leer y está la música fuerte Sí. del vecino y bueno, es un distractor externo. A lo mejor uno puede pensar como un distractor interno la cantidad de información que, a la que está expuesto ese niño y le requiere un trabajo psíquico ordenarla en todo caso, ¿no? Para eso mucho es la función del adulto, es decir, bueno, poder, si se puede describir una de las funciones de un adulto respecto a un niño es ordenar su experiencia, ¿sí? A través del lenguaje, del acompañamiento, de estos tiempos que marcábamos también. Julieta nos mandó un mensaje justamente de esto que estabas comentando recién. El ritmo de aprendizaje de los niños fue colapsando por las pantallas. Esta es la opinión que nos da nuestra oyente. No logran comprender la espera al creer que están en muchas cosas a la vez. No terminan de estar en ninguna al mismo tiempo. Se ven también perjudicados por la comunicación verbal, no ordenan las ideas previo a lanzarlas también por esto de la rapidez de los videos. Nos pasa a los adultos, nos pasa todo el tiempo. Que estamos con el celular todo el tiempo viendo videitos cortos, queremos ver algo un poco más largo, un documental, nos cuesta. Las pantallas también, digamos, nos perjudican. Los chicos es lo primero que absorben y son las costumbres que absorben también. Sí, en mi campo, en mi área, que es la estimulación temprana, que trabajo con bebés, la recomendación muchas veces a los padres es no exponer a los bebés a las pantallas. Uno sin querer observa que el bebé en su huevito, digamos, en su coche, de pronto está el televisor prendido y dirige su atención, ¿no? Como cualquiera de nosotros que lo luminoso atrae, ¿no? Esa mirada, entonces los padres interpretan ahí que al niño le gusta, le atrae, y de pronto aparece una oferta de videos que también son entendidos ahí por los papás a veces como didácticos, pedagógicos, y el bebé no necesita una pantalla, el bebé no necesita un artefacto, es decir, ninguna máquina puede sustituir lo que el humano le puede brindar. Sí. Que ahí vos traes otro tema que es mucho más amplio, mucho más riesgoso y más peligroso, diría yo, que son los cuadros y las problemáticas de fallas en lo que es la constitución subjetiva. Digamos, el exceso de pantalla, incluso la Asociación de Pediatría Argentina, ahora la sugerencia es pantalla 0 hasta los 6 años. Antes era hasta los 2. Ahora se extendió a los 6 y en Europa se está hablando de hasta los 10. Entonces, los efectos nocivos de las pantallas dan lugar a otro tipo de... no quiero caer en una mirada patologizante. Igual pero después sí te digo algo ya. Sí. Van a venir los dos y vamos a seguir hablando de esto. Tengo un montón de consultas y un montón de... Un montonazo de Bueno, cosas. con gusto. Si sirve para Me poner parece una clave. pausa y poder poner un freno a esta cosa contextual tan loca, tan invasiva que estamos viviendo, con Sí. gusto. Sí. Porque me parece que, a ver, dije, no quiero caer en la patologización, pero sí es cierto esto de que nos encontramos con dolencias cada vez más desordenadas en las infancias, ¿no? Uno podría decir, bueno, para llegar a un déficit de ¿Cómo es eso? atención, para llegar a un déficit de atención se tienen que haber dado, para un supuesto, yo hablo de un Sí, sí, supuesto sí. de Sí, déficit sí, de sí. atención porque creo que, como muchos autores, es un invento esa nomenclatura. Una construcción, que eso da otro tema, pero bueno. Digo, para llegar a que un niño pueda prestar atención a otra cosa que le interese a él y que no es lo que como adultos le reclamamos, implica una organización de su cabecita
que implica un montón de procesos lógicos importantísimos, esto que hablaba Germán, de todo lo que se va construyendo a través de la mirada, del lenguaje, de la atención, del contener, esa organización yoica en donde yo me separo del otro y decido a qué prestar atención. Para lograr eso hay que darse un montón de cosas. Con la influencia de las pantallas, los niños quedan totalmente obstaculizados en un montón de procesos y capturados. Entonces las manifestaciones que estamos encontrándonos en la infancia son cada vez más severas. Esto de mucha dificultad en el jardincito, en la salita de 5 para respetar los turnos, para respetar al otro. En el lenguaje mismo. En el lenguaje mismo, ni hablar. La entrada en el lenguaje con muchas perturbaciones y cada vez más digo, tardío. tenemos 3 programas más para hacer, ¿eh? Totalmente. Yo tengo que cerrar con lamento en el alma, pero en serio que la invitación, la idea es poder abordar estos temas que nos cruzan a todos y charlarlos, tenernos... Tenemos más colegas en el Tal sector cual. que Yo van a creo venir. Sí, pero está buenísimo Sí, tener poder, la oportunidad. de comprender hacerlo. la lógica que implican los procesos de desarrollo en los primeros tiempos de la vida, creo que nos abre un panorama para después entender Totalmente, esto otro. totalmente. Digamos, o sea, Brenda de la NEO, del hospital, les manda saludos a los dos. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Dice, le manda muchos cariños, que son 2 genios. Y quiero leer un mensaje para cerrar. Bueno, hay muchos testimonios, digamos, Sí, de papás y de mamás sí. que nos están mandando sobre la situación especial y cómo el acompañamiento que están haciendo con sus hijos. Tal cual, dice, manda una foto de ellos y dice, cambiamos rutinas en casa, modos de entendernos, terapias externas como terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicóloga, maestra de apoyo en la escuela, maestras y psicopedagogas de la escuela adaptando y probando herramientas, deporte, un montón de cosas. Desde sala de 3 trabajando. Lo más importante es aceptar un diagnóstico y pensar que se puede. Claro que sí. Pero bueno, No nada. asustarse tanto. Esto sí. es con un diagnóstico de varios años también. Yo les agradezco. Y No, gracias todos a los ustedes. temas que quedaron, que ya vamos anotando para desarrollar, son súper importantes. Vamos a ir rotando. Bueno, Muchas gracias. ay, seguiré Gracias a hablando. ustedes. Sí, total. Vamos al boletín y seguimos con el tramo final del programa. No hay por qué reír.